Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso toca el capítulo 7, la vía ecológica, del libro La vía para el futuro de la humanidad, del autor Edgar Morin. Como el capítulo es demasiado largo, lo voy a dividir en dos partes. Esta sería la primera parte. Espero que sea de su agrado. Dice así: la vía ecológica. La situación. La gran disyunción de Occidente. Mientras que las sociedades arcaicas y más tarde las sociedades tradicionales se sentían integradas en la vida del cosmos y la mayoría de las religiones, entre ellas el hinduismo y el budismo, incluyen al ser humano dentro del ciclo de las reproducciones del mundo vivo. El monoteísmo judío y posteriormente cristiano e islámico separó el ser humano del mundo animal, atribuyéndole el privilegio de supremo de haber sido creado a imagen de Dios. Al anunciar la buena nueva de la resurrección de los cuerpos, Pablo confiere un estatus inaudito al ser humano, ya que le otorga la capacidad de resucitar, mientras que los animales están abocados a la putrefacción definitiva. El desarrollo de la civilización occidental efectúa una segunda disyunción en el siglo XVII. Para Descartes, el hombre es el único sujeto en el universo, el único que posee un alma de la cual los animales carecen. El hombre tiene vocación de convertirse en amo y señor de la naturaleza. El desarrollo técnico, económico y capitalista de la civilización occidental emprende entonces la conquista de esa naturaleza, en la que todo lo que está vivo es algo que hay que someter, manipular o destruir. Mientras que en el siglo XIX, los escritores y poetas, siguiendo a Rousseau, inscriben al ser humano dentro de una naturaleza maternal. La ciencia la reducen, la dividen en física, química y biología. La idea misma de vida es negada en el siglo XX por la biología molecular, que solo concibe interacciones entre moléculas, y por la genética, según la cual el ser vivo es un autómata accionado por sus genes. La ciencia reproduccionista es ciega a la autoecoorganización que procede y es producida por la autonomía viva. La antigua concepción sobre el cosmos ya ha sido barrida por la noción del espacio-tiempo, a pesar de que Darwin demostró que el hombre es un primate fruto de una larga evolución animal. Las ciencias del siglo XX mantienen la dicotomía hombre, animal y cultura, naturaleza. La naturaleza corpórea y animal del hombre tiene que ver con la biología. Su parte espiritual y social tiene que ver con las ciencias humanas. La biología se apodera del cerebro, la psicología del espíritu. Las recientes ciencias cognitivas intentan como pueden relacionar ambas disciplinas. La aparición en el último tercio del siglo XX de la ciencia ecológica y el progreso de la cosmología y de las ciencias de la Tierra, así como el conocimiento de la prehistoria, han sido necesarios para concebir que, si bien se distingue a la animalidad de su convivencia y su cultura, el ser humano lleva en sí toda la historia del universo y de la vida, puesto que sus partículas aparecieron ya en los primeros segundos de la existencia del mundo. Sus átomos se formaron en soles anteriores al nuestro y sus moléculas se ensamblaron en nuestra Tierra primitiva para formar el primer ser unicelular, el cual, a través de transformaciones y metamorfosis, descienden todos los seres vivos, incluido el ser humano. Así, el autoecoorganización del ser vivo está inscrita dentro de nuestra propia organización humana. El mundo está en nosotros al mismo tiempo
que nosotros estamos en el mundo. No somos unos extra vivos, unos extra animales o unos extra primates, sino que somos realmente unos super vivos, unos super animales y unos super primates. La organización biológica animal, mamífera, se halla en la naturaleza fuera de nosotros, pero también en nuestra naturaleza, en nuestro interior. El advenimiento de una conciencia ecologista. Con la ecología aparece la primera ciencia sistemática y transdisciplinar. La naturaleza terrestre está formada por ecosistemas, conjuntos geográficamente localizables, constituidos por las interacciones entre animales, vegetales, seres unicelulares, tierras y climas. El ecosistema es una organización espontánea que no dispone de ningún cerebro central, de ningún puesto de mando, sino que se encuentra de sus modos de regulación en sus complementariedades, parasitismo, simbiosis y sus antagonismos, concurrencias o predaciones entre especies. Su proceso de autorregulación integra la muerte en la vida y la vida en la muerte. El ciclo trófico que mantiene al ecosistema se alimenta de la muerte. Existe un vínculo estrecho entre la vida y la muerte que la ecología reconoce. La naturaleza es, pues, madre e infanticida a un tiempo. La noción de ecoorganización viva fue extrapolada a la biosfera por Paul Ehrlich, profesor de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y más adelante por el informe de Meadows, 1972, que fue el primero en alertar de la amenaza del deterioro de la biosfera. Finalmente, James Lovelock reconoció en la biosfera un superorganismo vivo que denominó Gaia. La ecología, que es una nueva ciencia, versa sobre un ejemplo en el cual las interacciones entre las partes constituyen un sistema global, cuyas cualidades, emergencias, retroactúan sobre las partes. Es la primera ciencia que resucita la relación entre los hombres y la naturaleza, al revelar nuestra relación de vida y muerte con la biosfera, nos obliga a replantearnos nuestro planeta, vinculándolo con nuestro destino, y finalmente plantearnos a nosotros mismos la amenaza. El proceso tridimensional se ha desencadenado. Globalización, occidentalización, desarrollo, es el que está deteriorando la biosfera de forma intolerable, tanto global como localmente. El dinamismo de la civilización occidental, que comparten los desarrollos non-stop de la ciencia, de la técnica, la industria, la producción y el consumo, carece de regulaciones. Dicho dinamismo puede asimilarse a un feedback positivo, una reacción en cadena que será en el futuro desintegradora si no haya sus controles, sus reguladores y sobre todo el sistema de la que produce no se metamorfosea. De hecho, se ha multiplicado la contaminación urbana, agrícola, atmosférica y de los ríos, lagos y mares. Se han producido múltiples mareas negras, las dos últimas en el Golfo de México y en China. Sufrimos la degradación de los suelos, las capas freáticas, deforestaciones masivas, catástrofes nucleares, Chernobyl, Three Miles Island, calentamiento climático. Al mismo tiempo, las energías fósiles constituyen un problema por sus efectos contaminantes y por la perspectiva de su escasez. De ahí la necesidad de las energías renovables. La conjunción de estas amenazas sobre la biosfera constituye un peligro para toda la humanidad. Así pues, el proceso tiene múltiples aspectos y efectos a todas las facetas de la vida natural y humana, urbana, rural, acuática, oceánica, en especial la destrucción de las reservas de pesca, mal compensada por la silvicultura.
Destruye la biodiversidad y altera la diversidad cultural, produce o cuando menos acelera el calentamiento global. Los enormes progresos en higiene y medicina se ven en parte contrarrestados por el aumento de muchos tipos de contaminación y fuentes de estrés que actúan sobre la salud. El capital financiero mundial, cuyo dinamismo contraproduce globalización, agrava la crisis ecológica, conduce a la sobreexplotación de los recursos naturales en todo el mundo, principalmente en el hemisferio sur, han incitado a multiplicar externalidades que son daños colaterales ecológicos, entre ellos el vertido de residuos tóxicos en los países pobres. Han estimulado a esos países a orientar su agricultura a la exportación en detrimento de su agricultura de subsistencia, de sus bosques y de su biodiversidad. La creciente escasez de recursos naturales han expoliado el espíritu especulativo, de ahí el aumento de precios, que no ha hecho más que acrecentar las dificultades de las familias pobres del mundo rico, que han sobreendeudado incitadas por el mismo capitalismo financiero. De ahí finalmente la crisis del 2008, la primera crisis socioecológica del capitalismo financiero y bursátil, la primera en la que han influido las disminuciones de los recursos y daños ecológicos. John Greedy, economista, profesor de la Universidad de Lille. La necesidad de una política planetaria y de una insistencia de distinción planetaria ha provocado las conferencias de Río, Kioto, Johannesburgo, Copenhague y que han confirmado los diagnósticos alarmistas, aunque no han logrado todavía imponer medidas reformadoras. Las vías eco-reformadoras. Las vías para responder a la amenaza ecológica no solo técnicas, se requiere prioritariamente una reforma de nuestra manera de pensar para abarcar su complejidad en la relación entre la humanidad y la naturaleza y diseñar reformas en la civilización de la sociedad y de la vida. Reforma del pensamiento, la concepción del mundo. Debemos replantearnos la disyunción absoluta entre lo humano y la natural, resultado del auge del racionalismo técnico occidental y de la influencia del antropocentrismo judeocristiano. La quimera del control total del mundo, alimentada por el prodigioso desarrollo de las ciencias y las técnicas, tropieza hoy con la toma de conciencia sobre los poderes destructivos que representan la tecnociencia para la propia humanidad y sobre nuestra dependencia respecto a la biosfera, como la vía seguida por la humanidad conduce al empeoramiento de todos los males y peligros. Se trata de cambiar a través de la concienciación, de la reforma. El Homo sapiens ya no debe intentar dominar la tierra, sino preservarla y ordenarla. Por eso, una vez más, el desarrollo, incluso bajo la forma acentuada de sostenible, debe ser cuestionado. Para ello se impone una reforma de conocimiento. Vivimos dominados por un pensamiento distintivo, que separa lo que no está separado, y por un pensamiento reductor, que reduce a simple lo complejo. Ahora bien, hemos llegado a un punto en que la organización disyuntiva del conocimiento científico y técnico produce un conocimiento fragmentado y aislado, difíciles de agrupar en conocimientos fundamentales y globales. Emerge entonces la paradoja de un conocimiento que causa más ceguera que lucidez, una reforma de pensamiento inseparable de una reforma de educación. Nos llevaría a reconocernos como hijos de la tierra, hijos de la vida, hijos del cosmos. Nos haría tomar conciencia de nuestra comunidad, del destino como seres humanos, sobre todos los orígenes amenazados por los mismos peligros mortales,
Sabríamos entonces que el pequeño planeta perdido llamado Tierra es nuestra casa, home, Heimat, que es nuestra patria, nuestra tierra patria. Todos los humanos habitan la casa común de la humanidad, sufren la situación agónica de ese inicio de milenio y comparten un destino de perdición. La toma de conciencia de esa comunidad destino debe convertirse en un acontecimiento clave del siglo XXI. Debemos sentirnos solidarios con el planeta, cuya vida, condiciones es la nuestra. Hay que salvar al soldado tierra. Debemos salvar a nuestra Pachamama, nuestra tierra madre. Para ser ciudadanos plenos de la tierra, debemos necesariamente cambiar nuestra forma de vivir con ellas. Es indudable que nuestra conciencia ecológica progresa a saltos local y globalmente, como consecuencia de diferentes estragos, deterioros y catástrofes. Pero esa progresión se ve frenada por estructuras institucionales y mentales esclerosadas por enormes intereses económicos. Hay todavía mucha cerrazón a pesar de las grandes conferencias internacionales celebradas estas últimas décadas. Además, vemos que también progresa la inconsciencia. La toma de conciencia ecológica no se ha inscrito en un gran pensamiento político y aún no se suscita la aparición de una fuerza planetaria que sería la única capaz de iniciar los cambios necesarios. Bueno, aquí los dejo con esta primera parte del capítulo. Espero que sea de su agrado. Excelente día a todos. Gracias.